Cuando la mujer toma anticonceptivos hormonales, el sistema hormonal de la mujer deja de funcionar. Cada mujer que viene con un anticonceptivo hormonal ingresa de forma inmediata en una premenopausia, aunque tenga la regla todos los meses. Cuando vienen las mujeres en la premenopausia o con una menopausia, el diagnóstico junto con la menopausia es hipotiroidismo, irregularidad menstrual, dolores intensos, sangrado abundante, miomas uterinos, quistes ováricos, adenomas mamarios. El día que una mujer está teniendo todos estos desajustes, lo que está pasando es que hay desequilibrio hormonal y desde luego utilizar reguladores hormonales naturales, como la mayoría de los cánceres son estrógeno dependientes. Y cuando no son estrógeno dependientes, pueden tener otro tipo de estimulantes. ¿Cuál, por ejemplo? Doctor José López, tú eres médico, eres microbiólogo y te dedicas a la neuronutrición, pero vamos a empezar para las personas que no te conozcan, empezando por aquí, porque practicas un tipo de medicina funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, la medicina funcional, la que practico, que está incorporada dentro de mi consulta, se encarga de encontrar las causas de las enfermedades, ¿no? Tratar directamente estas causas y de gestionar el estrés o lo que está produciendo esa enfermedad, ¿no? También, entonces, es tratar la causa de las enfermedades, ¿no? Se hace una búsqueda, hasta ir encontrando todos los factores que producen una enfermedad. Esto es, y darle además tratamientos, ¿no? Que sean basados o bien en suplementación, en nutrición, en cambios en el estilo de vida, ¿no? Desde movimiento, higiene del sueño, pues esto, gestión del estrés, ¿no? O sea, medidas naturales para que la persona aprenda a sanar. Esto es una medicina funcional básica. A mí me parece muy interesante que la particularidad de tu trabajo es que cuidas a tus pacientes y les aconsejas a través de la nutrición, y también haces este enfoque como global que para mí marca toda la diferencia, porque parece que estamos sobre el síntoma normalmente trabajando y como que aislamos esa parte y somos un todo. En este sentido, ¿cómo lo haces, José? Es el síntoma más las analíticas me muestran a dónde tengo que ir a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tratar? ¿Qué es lo que tengo que buscar primero para encontrar esas causas? Así tengo el tratamiento que tengo que hacer. Entonces, evidentemente, además de tratar las causas, voy tratando los síntomas también al mismo tiempo. El síntoma y las analíticas me dirigen por dónde tengo que ir, ¿no? La persona con lo que la conversación, la charla que tenemos y sus analíticas. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia porque me gustaría hablar de un montón de cosas contigo. Tenemos un tiempo limitado, así que vamos a ser respetuosos con el tiempo. Y vamos a empezar por el pie de este famoso titular que se ve ahora un poco en todas partes, de el cerebro primero, el cerebro segundo, el intestino. Entonces, no queremos marear un poco con eso. Para hacerlo sencillo y accesible a todas las personas, vamos a contar dando una pincelada la importancia que tiene el intestino y cómo hay un montón de bichitos, como tú los llamas, que Ujú. viven dentro de nosotros, y la importancia que tiene esto para, digamos, el balanceo, la normalidad, por decirlo de una forma suave, de nuestra salud. Bien, fíjate, el cuerpo humano, ¿no? Que tiene un montón, somos un montón de células, ¿no? Entonces, pues, nos tocamos, ¿no? El corazón, los pulmones, la piel, el cabello. Somos un montón de células preciosas en toda la dimensión. Vale, pero además de esto, ¿no? Hay un componente que es el componente de los bichitos, que se llama componente microbiano, porque son microbios, ¿no? O sea, Ajá. antes pues pensábamos que todos eran malos, ¿no? Pero lo que hemos visto en el transcurso de los últimos, yo diría, 40, 50 años, es que estos microbios no solamente están dentro de nosotros o junto con nosotros, no solamente nos están acompañando, sino que además forman parte de nosotros, ¿vale? Es decir, los microbios, si no tuviésemos microbios en la piel, se nos infectaría al cabo de 24 48 horas. O sea, necesitamos microbios en la piel para estar sanos. Luego, si no tuviésemos microbios en el intestino, al cabo de 24 horas dejaríamos de funcionar directamente, Ana. Dejaríamos de funcionar el cerebro, los riñones. Tendríamos problemas respiratorios. O sea, los microbios son absolutamente necesarios, los microbios buenos, lo que digo yo, los bichitos Ujú. buenos,
absolutamente necesarios para que funcione bien. Todos los órganos y cada sistema de nuestro cuerpo se está viendo la gran importancia que tienen. Cada día, desde hace unos años, todos los días se está publicando nueva información en las distintas especialidades médicas de la importancia que tienen los microbios para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Entonces, yo quería centrar, porque hay tanto tema que podemos abordar en esta conversación, que quería centrarme un poco en el tema hormonal. Y últimamente estuve leyendo sobre eso y estos artículos decían que en función de la cantidad de la hormona, dependiendo de la que se tratara, yo estoy muy pendiente al tema de los estrógenos como mujer, aunque sé que son muy importantes también progesterona, testosterona, tú nos vas a contar. Entonces, ¿de qué manera se relaciona que tengamos una subida o una bajada de estas hormonas con la cantidad de bichitos y cómo influye eso en nuestra salud, pues fisiológica, incluso emocional? Influye un montón. Por ejemplo, se ha visto, o sea, la correlación que existe es que, como he dicho antes, los microbios, ¿vale? Aquí, pues todo tipo de microbios, ¿vale? Desde las bacterias, que son lo que más conocemos, ¿no? Hasta virus, que son buenos, o sea, fíjate, tenemos un montón de virus buenos también en nuestro cuerpo, ¿vale? Es virus, bacterias, hongos también, que son buenos, ¿no? Algunos de ellos son buenos, dependiendo de la cantidad también. Y entonces funciona el cuerpo para fabricar hormonas. Necesitamos que haya un equilibrio de esos microbios, tanto a nivel intestinal como a nivel de los órganos genitales, por ejemplo, ¿vale? O sea, por ejemplo, si hay un desequilibrio microbiano en la vagina de la mujer, por ejemplo, se va a producir una alteración en la fabricación hormonal. Por ejemplo, se podría producir fácilmente una menopausia prematura si la mujer está teniendo problemas en la microbiota del aparato genitourinario. Fíjate la importancia que tiene. O sea, luego, ¿dónde más se ha visto? ¿No? Se ha dicho, vale, entonces, mujeres que están utilizando por infecciones urinarias antibióticos todo el tiempo, ¿no? Entonces, tengo infecciones urinarias, tal, vienen a la consulta, me lo cuenta. Doctor, tengo infecciones urinarias todo el tiempo. Son mujeres que están teniendo desajustes hormonales gravísimos y por supuesto van a tener una menopausia prematura o una menopausia con muchas más complicaciones también. Se puede evidenciar no solamente en los estudios que están saliendo cada vez más, sino también en la clínica, que cuando la microbiota está dañada, por ejemplo por el uso de antibióticos o por el uso de antisépticos o por cualquier otro motivo que daña la microbiota como una mala alimentación o el estrés, que las personas, por ejemplo, esto yo lo veo mucho en la consulta, mujeres que tienen muchísimo estrés, se les daña la microbiota, empiezan a tener problemas digestivos y al cabo de un tiempo empiezan a tener problemas hormonales. Es interesante que digas esto y me gustaría que pudiéramos dar alguna pista sencilla porque hay muchas mujeres que tienen estrés que Mm, no son conscientes de que están en ese nivel de estrés y mm, encuentran como un cierto desequilibrio, una falta de regularidad, o se empiezan a sentir mal. Pero esto no está muy asociado. Por ¿Vale? ejemplo, Mm, el tema de... Hay dos temas que me parecen muy interesantes que veo mucho, quiero decir, veo mucho, porque comentamos mucho entre chicas a veces. mm. El que has comentado me parece súper interesante, que puede ayudar a un montón de gente, que son el de las infecciones de orina recurrentes. Muy bien. Y el otro es que veo muchísima desregulación de tema de tiroides en chicas y mujeres casi de cualquier edad, prácticamente de 20, 20 y pocos años, hasta bien entrada la menopausia. No entiendo qué es lo que ocurre con esta glándula. Para hacerlo un poco fácil, vamos Ajá. a ponernos en las vidas de esas mujeres, que son Sí. de un amplio espectro, desde más joven hasta un poco más mayores, que saben que algo les pasa, pero no tienen muy claro qué. Lo que Sí. sienten es que a lo mejor se están engordando, que tienen la tripa un poco hinchada, que cuando van al baño a lo mejor sienten como una cierta incomodidad, una cierta sensación de quemazón, que están un Mm. poco trastocadas en su vida, quizá les toca un poco el sueño y dicen, bueno, aquí hay como un mezclum de una cantidad de síntomas que no parecen tan importantes y además son variados. Y no lo asocio. ¿Qué tengo que hacer entonces en este sentido? Y a lo mejor estoy teniendo un nivel de desequilibrio Ujú. como el que estábamos hablando antes tan importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decirles? En verdad, la percepción de lo que te está pasando, ¿no? Las mujeres vienen a la consulta y me dicen, a mí me está pasando todo esto, ¿no? Que estoy teniendo, por ejemplo, antes de la menopausia sería, estoy teniendo irregularidad menstrual o estoy teniendo desajustes de la regla, es decir, estoy teniendo síndrome premenstrual, ¿no? Que esto que fíjate cómo es, que cuando a mí me viene una mujer y me dice, ¿qué tal la regla? ¿No? Y me dice, bien, todo bien, o sea, el sangrado, todo regular y tal. Digo, ¿dolores? Me dice, no, en verdad nunca los he tenido. Digo, ajá, y voy apuntando, ¿no? Y cuando viene una chica y me dice,
¿Qué tal? Dolores, pero bueno, muy intensos, lo normal, ¿no? Fíjate, no existe esto, la normalidad, porque en realidad, entonces, si una que no tiene ningún dolor, ningún síntoma, lo considera normal, Mm, versus otra que está fatal, que tiene que tomar analgésicos, que tiene que ausentarse o del colegio, de la universidad o del trabajo porque está fatal un día al menos, o que se tiene que meter un montón de analgésicos antiinflamatorios químicos que le van a dañar a otros órganos con tal de no tener dolor. Fíjate que cómo es que hemos normalizado, ¿no? Se ha normalizado estar mal, por ejemplo. ¿Vale? mm. Entonces, en verdad, los síntomas, la mujer se los va pillando, pues irregularidad, muchísimo dolor. No hay que normalizar, Ana, los síntomas que van apareciendo relacionados con el sistema hormonal. No hay que normalizarlos. ¿Vale? Ujú. Esto es lo primero, el primer mensaje. El Vale. segundo mensaje, las infecciones urinarias están relacionadas inicialmente o con estreñimiento o con desajuste o irregularidad menstrual, que muchas veces es una y la otra están correlacionadas, la una con la otra. Y también está relacionado con, pues por ejemplo, en las mujeres que ya tienen relaciones sexuales, con el coito, ¿vale? Entonces, con la propia relación, con la penetración, porque se irrita la uretra y empieza a haber infección urinaria, repito, que conlleva el uso de antibióticos, ¿no? Cuando habría otras medidas de prevención o de tratamiento naturales que no barran la flora vaginal e intestinal, que esto ya he dicho que va a llevar a problemas de irregularidad o de desequilibrio hormonal. Ujú. ¿Vale? Así por ponerte un ejemplo, entonces, este sería como un ejemplo en cuanto a las infecciones de orina, ¿vale? Los síntomas en verdad me los cuenta la mujer. No sé si te respondió Sí, o te sí, sí. gustaría aclarar, afinar algún detalle de lo que he mencionado yo. Mira, sí, sí me ha respondido y cuando las mujeres, que son muchas, tienen este tipo de molestia, que pongan un poco de atención en su cuerpo, eso es lo primero que decimos. Y también está bien aclarar que esa desregulación puede proceder de diferentes cosas o muchas veces de todas a la vez, que cada una mire para sí y lo observe. Entonces, siguiendo tu recomendación, que miren cómo comen, Sí. que miren en tema del estrés, cómo están en este momento en su vida de estrés, Mm. que pongan un poquito de atención al tema de las relaciones sexuales, que me parece que esto siempre, independientemente de cualquier cosa, es una buena recomendación, pero que pongan un poco de atención. Ujú. ¿Y qué más se me queda, José? Pues, por ejemplo, el no correr a los medicamentos yo lo considero fundamental, ¿vale? Otra cosa que he visto que es muy frecuente, por ejemplo, que las mujeres, muchas de ellas no lo saben, es que el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? Veo un montón de mujeres que vienen a la consulta con problemas de desequilibrio hormonal graves, ¿no? Y cuando estoy haciendo el cuestionario que hago en la consulta, Ujú. anticonceptivos orales, sí, ¿no? O sea, casi siempre cae que sí. Digo, vale, digo, pues en gran parte este es el problema. Me dicen, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué? Porque cuando ¿por qué si tomo hormonas, ¿no? O sea, es como la asociación, pero ¿por qué tengo problemas hormonales si yo tomo hormonas, ¿no? Mm. Pues sucede lo siguiente con los anticonceptivos hormonales, que no son hormonas naturales, ¿vale? No son idénticas a las que produce el cuerpo de la mujer, pero que tienen una función muy importante, ¿vale? Cuando la mujer toma anticonceptivos hormonales o lleva un DIU, por ejemplo, que tiene anticonceptivos hormonales, ¿vale? O sea que no necesariamente tienes que tomarlo por boca también, o en parche, ¿no? Sigue siendo un anticonceptivo hormonal. El sistema hormonal de la mujer deja de funcionar. Deja de funcionar. Cada mujer que viene con un anticonceptivo hormonal ingresa de forma inmediata en una premenopausia, aunque tenga la regla todos los meses. Entonces, esto yo lo considero fundamental, que lo sepáis, ¿no? O sea, que es información. ¿Y cómo se sabe esto? Pues pidiendo analíticas hormonales, estrógenos, progesterona, FSH, LH, ¿no? Que son las cuatro hormonas más importantes que sirven para valorar la función hormonal de una mujer. Está luego también la testosterona que has mencionado, la Sí. total, la libre. Y entonces, ¿qué pasa? Una mujer que está tomando anticonceptivos hormonales, le pido yo una analítica, yo siempre pido analíticas, y lo primero que veo es que está hormonalmente con una premenopausia, ¿no? Entonces, ha dejado de fabricar principalmente progesterona. O sea, puede seguir fabricando, puede medirse los niveles de estrógeno, ¿no? Que probablemente sean de los que ella toma, que es lo que se puede medir. Sin embargo, la progesterona ha caído enormemente, ¿no? Entonces, ¿qué se llama esto? Pues si fuese una mujer que no tiene anticonceptivos, se llama premenopausia, o yo le llamo la menopausia de la progesterona.
¿no? Que no tiene que ver con la regla. La progesterona es entonces, Ana, la hormona que equilibra toda la función hormonal, ¿no? Es básicamente para mí la hormona más importante de cara a un estudio de las causas, de los problemas, del desequilibrio hormonal. Siempre es porque hay mucho estrógeno, o aunque no haya demasiado, es que no hay progesterona. Es o los anticonceptivos, o el estrés, o una alimentación que tenga demasiado carbohidrato, es decir, demasiada azúcar en la dieta, o Ujú. no dormir bien, o hacer poco ejercicio o demasiado ejercicio, o tomar muchos antibióticos, o cualquier otra situación que he dicho, ¿vale? Está relacionada con una caída global de la progesterona, ¿vale? Entonces esto es lo primero que encuentro yo en las analíticas. Nos va a tocar sí o sí mirarnos y hacernos cargo, que también por otra parte es una buena noticia. O sea que al final cada una tiene que mirar para sí y observar en su mundo alrededor, tanto en su mundo interno dentro de su cabecita, como las respuestas que se está produciendo en su cuerpo, porque es verdad que hay una serie de causas que son muy frecuentes y comunes, pero luego cada una es un mundo interno y nos va a tocar mirar, pero a mí esto me parece muy buena noticia, porque Mm. además hay como una especie de protocolos creados, al menos por lo que veo yo desde fuera, no sé si estaré en lo cierto, de que se considera más normal o menos normal en la medicina convencional hacerle un examen médico de determinadas cosas en una analítica cuando se piden datos a una persona que a lo mejor tiene 20, que 38, que 63, salvo que la sintomatología pues sea como muy clara, ¿no? Si no, a mi forma de ver, hay como una cierta resistencia, ¿no? Porque parece que protocolariamente no toca, pero tú nos estás contando la importancia de ponerle atención a las hormonas en cualquier momento de la vida para ver qué pasa, tanto si estás tomando hormonas por otro lado a través de un tratamiento, como si no lo estás haciendo porque tienes síntomas y no te encuentras bien y todo esto. Por lo tanto, mirar tu salud, observar y hacerte responsable para que puedas tomar buenas decisiones desde el autoconocimiento siempre me parece una buenísima opción. Hablamos de la progesterona, que quizás es menos conocida, estrógenos y testosterona parece que nos suenan más, y Ujú. te contaba antes la cantidad de desregulación que veo últimamente de la glándula tiroide. ¿Qué relación existe entre la progesterona y estos casos tan frecuentes que se ven ahora cada vez más de hipotiroidismo, José? Bien, pues mira, el hipotiroidismo, por ejemplo, está totalmente correlacionado con la ausencia o con la bajada de la progesterona, ¿vale? Esto hay una correlación directa y es que se ha visto que la progesterona permite que la tiroides, que la glándula tiroides, fabrique la forma activa de la hormona tiroidea, que es la T3 libre, ¿vale? Así se llama, ¿no? La Ujú. hormona, por si acaso alguien se lo pregunta, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay progesterona, ¿no? Entonces no hay buena fabricación de hormona tiroidea, que es la efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer que tenga problemas, por ejemplo, que está entrando en la menopausia, esto es ¿Mm? casi una condición sine qua non en este mundo que está con tanto estrés, mala alimentación o poca información sobre la buena nutrición y Ujú. con tantos medicamentos, antibióticos de por medio, ¿no? Que la sociedad está bastante medicalizada en general. Esto tiene que cambiar gracias a la información, a la labor pues, que estamos haciendo, que tú haces. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que al diagnóstico de premenopausia o de menopausia se le acompañan inmediatamente el hipotiroidismo, que se puede diagnosticar, ¿vale? Entonces, aunque sea ligero, aunque sea leve, entonces ahí se pide la hormona TSH, que es la hormona de la tiroides, y tiene que estar lo más baja posible, ¿vale? No por debajo del valor mínimo, pero lo más baja posible, no puede estar en el valor más alto. Está lo más bajita posible tiene que estar. Indica que la tiroides no está haciendo ningún esfuerzo para fabricar hormona tiroidea. Eso indica que la progesterona está cumpliendo su función. Sin embargo, como decía, cuando vienen las mujeres en la premenopausia o con una menopausia, el diagnóstico junto con la menopausia es hipotiroidismo. Es casi todas las mujeres que he visto en la consulta, prácticamente todas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando una persona, una mujer, por falta de progesterona, tiene hipotiroidismo? Que inmediatamente el cuerpo intenta compensar esta deficiencia hormonal y eleva enormemente el colesterol, ¿no? Y entonces, esto es el dedo que señala al sol, ¿no? Y dices, mira al sol, y tú te quedas mirando el dedo, ¿no? Y entonces, ¿qué nos pasa en la consulta médica? En los 3 o 5 minutos que hay en la consulta general, ¿no? Que así está la cuestión, que cada vez menos tiempo para dedicar al paciente. Y es, tienes el colesterol alto, ¿no? ¿Qué peligro? No sé qué tal y cual. Y entonces, la asociación a ausencia de progesterona, hipotiroidismo y como consecuencia
colesterol elevado, te quedas mirando el colesterol elevado Mm, porque evidentemente parece que es lo que más preocupa, cuando en realidad es una consecuencia natural de la caída de progesterona. claro, es un Entonces, resultado colateral. es colateral. A lo que habría que atender es, pues vamos a reponer la progesterona de forma natural, que cada vez hay más formulaciones de progesterona natural bioidéntica, ¿no? Se está popularizando, ya ha entrado a España también de forma oficial por medio del Ministerio de Sanidad, y ayudar a que la tiroides fabrique hormona tiroidea. Por ejemplo, como una medida fácil y sencilla para ayudar a que fabrique tiroides, la glándula tiroidea. Pues pintando, por ejemplo, tintura de yodo en piel, ¿vale? Que la tintura de yodo se utilizaba antiguamente para las heridas, ¿no? Pues una gotita, una manchita en algún lugar del cuerpo, ¿no? Ujú. Cada día, si se borra a las 24 horas, cuanto más cerca del cuello mejor, porque es donde está la glándula tiroides. Sí. Si se borra a las 24 horas, hay que seguir pintando una manchita con una gotita de tintura de yodo al 2%. Así se compra en las farmacias. Y entonces, Ajá. ¿qué pasa? Que la tiroides empieza a fabricar hormona tiroidea. Fíjate que aunque una mujer está entrando en la menopausia, si se atiende el tema de la progesterona, si disminuye el consumo de carbohidratos, si empieza a hacer más ejercicio, si toma vitamina D, que siempre lo digo que es la madre hormona, también le llamo yo, va a regular sus niveles de progesterona, aunque sea un poquito, va a mejorar la función de la tiroides, ya si le pones yodo, se va a arreglar. ¿Cuál es la consecuencia de hacer esto? Pues que el colesterol va a volver a la normalidad. Nunca había estado elevado, o sea, era una consecuencia. El cuerpo intentando fabricar hormonas con el colesterol elevado, que por cierto sirve para fabricar todas las hormonas del cuerpo, incluida la progesterona. Exacto, no lo demonicemos porque tiene su función muy importante, por cierto, por lo tanto, sin colesterol no hacemos nada, que también ese es un mensaje que venimos arrastrando especialmente desde los últimos 20, 30 años, porque en este momento ha habido una sobreinformación con esta cuestión hasta tal punto que parece que nos hemos convencido, la gran mayoría de la población, de que así es. Por eso también es muy importante que lo digamos, ¿no? Que el colesterol es necesario para todo el funcionamiento. Estos Sí. consejos, que me parece que son aplicables y que están muy bien que los vayamos conociendo, también son útiles para una persona que a lo mejor está empezando con 20, con 20 y pocos años a tener problemas con el tema del tiroides. Es importante, principalmente porque, repito, ¿no? Cuando una mujer joven, por ejemplo, ¿no? Una mujer de cualquier edad, pero joven también, ¿Sí? empieza a tener cualquier problema de desequilibrio hormonal, incluso una adolescente que está teniendo problemas con la tiroides, de verdad que lo primero que va a pasar en el cuerpo de una forma natural es que el cuerpo quiere regular todas las funciones que cumplía la hormona tiroidea, la glándula tiroidea. ¿Y qué hace? Elevar colesterol. Fíjate que estoy diciendo que es lo natural, lo esperable, que el cuerpo está intentando regular y ayudar a que la persona recupere funciones hormonales, y que lo Mm. que hace es elevar el colesterol de forma natural, ¿no? Y entonces es volver a mirar nuevamente, repito, ¿no? El ejemplo es mira el sol, y te quedas mirando el dedo, y es como el colesterol, el demonio de toda la analítica, y no es verdad, es el cuerpo que está intentando arreglar cosas, ¿no? Entonces ahí hay que mirar con más detalle la glándula tiroidea. Lo que suele pasar en una persona joven con hipotiroidismo, Ana, es que está teniendo un problema a nivel digestivo, ¿vale? Está teniendo daño de la barrera, de la permeabilidad intestinal, Ujú. habitualmente por alimentación inflamatoria, por disbiosis intestinal, que quiere decir que los microbios intestinales se le han desequilibrado de tal manera, o por uso de antibióticos, o por uso de anticonceptivos, fíjate, o por estrés de la adolescencia, ¿no? De la situación que esté viviendo la persona joven, la mujer joven, y que el primer diagnóstico que va a aparecer, donde va a dar cara esta disbiosis intestinal, este daño intestinal, es en la tiroides, ¿no? Hipotiroidismo a edad temprana, Sí. ¿vale? Y cuando el problema en realidad está ubicado a nivel intestinal, va a Mm. ir dando la cara tarde o temprano. En algún momento, las mujeres jóvenes que vienen a la consulta me dicen, es que el primer síntoma, sí, lo primero que me diagnosticaron fue hipotiroidismo. Digo, ¿y síntomas digestivos? Dice, pues sí, es verdad, es cierto. Al cabo de 3 años me dijeron que tenía problemas, o sea, me di cuenta que tenía problemas digestivos. O sea, tardan en darse cuenta, pero en realidad era el origen. Ese era el origen, sí. ¿Hay alguna forma sencilla de ayudarnos con algún tipo de suplementación, reponer nuestros bichitos o algo con lo que podamos sellar esas grietecitas que se hacen, esos espacios que se crean en el intestino? Porque es verdad que es así, ¿verdad, José? Que son Eso como es. grietitas
Y ahí pasa gran cantidad quizá de todo lo que no debe pasar, ¿no? El torrente sanguíneo, no sé si lo estoy diciendo bien. Lo estás diciendo bien, lo que pasa es en esas microgrietitas, ¿vale? Esa permeabilidad intestinal, ¿no? Era una barrera impermeable, ¿no? Al paso de sustancias y de toxinas y tal, se vuelve permeable, es decir, que empiezan a pasar pues sustancias tóxicas, cosas que no deberían pasar. El intestino está preparado para absorber nutrientes mediante un intercambio mediante un proceso bastante dirigido, muy ¿Mm? específico, absorber vitaminas, absorber minerales, absorber proteínas, absorber grasas, ¿no? El intestino es muy listo, pero cuando hay esas grietas, pasan al torrente circulatorio moléculas como por ejemplo, que son las moléculas más inflamatorias, de gluten o de proteínas de cereal, que son muy parecidas, ¿no? Mm, De cereales sin gluten pasan pequeñas proteínas que se llaman gliadinas, todas ellas de la familia del gluten, que el arroz, por ejemplo, que no tiene gluten, pues tiene gliadinas de arroz, ¿no? mm. Evidentemente que son familias, son primos del gluten, atraviesan la barrera del intestino, pasan a la circulación y a que no sabes a qué órganos se parecen un montón las gliadinas y el gluten, a la glándula tiroides. Y entonces las defensas del cuerpo están intentando destruir esas moléculas, las reconocen como extrañas, Claro. y en lugar de destruirlas solamente esas sustancias que están pasando por la barrera intestinal todos los días que las personas comemos harinas o arroz, si tenemos permeabilidad intestinal, ¿no? Aunque no tenga síntomas digestivos, está pasando al torrente circulatorio, las defensas del cuerpo quieren destruir eso, ¿no? Y en alguna parte lo hacen, lo que hay que hacer es dejar de meterlas, en Mm. alguna parte destruyen estas sustancias, pero en otra parte se confunde la tiroides, porque tiene una estructura similar a las gliadinas, y empieza a destruir su propia tiroides. Entonces, a este cuadro se llama hipotiroidismo autoinmune o enfermedad de Hashimoto, ¿no? ¿Y qué es la enfermedad de Hashimoto? El paso de esas sustancias a través de una barrera intestinal permeable. Sí, quiero agradecerte que lo hayas explicado así. Esperamos que le llegue a todo el mundo. Yo siempre digo, este mensaje va a llegar para quien sea, pero es verdad que lo explicas así, se entiende muchísimo mejor y aclaras muchas dudas. Y quiero decir también que lo que vamos a hacer es dejar en las notas del episodio el enlace a las formaciones y cursos que ofreces tú, porque ahora que lo entendemos mejor es como, muy bien, veo que va por aquí lo mío, entonces voy a procurar crear un buen hábito, alimentarme mejor y seguramente tú tienes información a través de tus cursos y todo esto a los que la gente puede acceder para seguir ahondando en esto y haciéndose cargo de una manera lo más saludable posible para ir remitiendo, ¿no? Todos estos procesos. Sí, con Eh, mucho gusto, Ana, muchas gracias. Te digo las dos cosas que se pueden hacer, que no te claro. las no te Venga, contesté. vamos a ello, claro. Dos cosas que se pueden hacer para empezar a sanar la barrera intestinal permeable y también para empezar a sanar los microbios intestinales, que son como nuestro mayor aliado para evitar que aparezca luego la enfermedad tiroidea o la enfermedad hormonal, ¿vale? Para que haya un desequilibrio hormonal sexual femenino. El primero es el caldo de huesos, que Ujú. hace un sellado de la barrera intestinal formidable, ¿vale? El caldo de huesos, una tacita de caldo de huesos todos los días, caldo de huesos de pollo. Me dicen, oye, tiene que ser cocinado durante 72 horas, ¿verdad? Digo, hombre, Una digo, slow cooking, bueno, pero lo puedes hacer a tu manera se también. puede hacer, pero también se puede hacer de una forma muy sencilla, que es la más práctica, y es hacer un caldo de pollo, ¿vale? Que el pollo tiene los huesos más bien finos, un caldito de pollo o bien campero o bien ecológico, ¿no? Y entonces es 2 horitas de cocción a fuego lento y ya tienes tu caldo de huesos. O sea, no hace falta ni comprarte una crock pot, ni estar pendiente de la cocina durante 72 horas, durante una semana, no hace falta. ¿Vale? Ujú. Primera herramienta, entonces, caldo de huesos, de un caldito de huesos de pollo, todos los días una tacita, o bien sola, o bien incorporado con tus vegetales, ¿no? Hierves tus vegetales, te haces una cremita de vegetales y tal, pero que sea con esto. Segundo, alimentación probiótica para reponer los microbios buenos de nuestro intestino. Fíjate cómo es que, por ejemplo, la kombucha, el chucrut, Sí. eh, o el kéfir casero o el kéfir ecológico, ¿no? Ya sea de agua o ya sea de una leche, si tienes buena tolerancia a lácteos, sirve para reponer la microbiota, la flora, los bichitos buenos de ese intestino. Entonces, las personas que toman alimentos probióticos todos los días, se nota la gran diferencia en todas las áreas de su salud, particularmente nota en la salud hormonal.
Sí, genial. También lo de la kombucha, cada uno lo puede hacer a su manera. No vamos a ahondar en esto ahora, porque este No, tema también tendría bastante para ahondar, pero se pueden informar y pueden hacer una búsqueda y pueden encontrar que parece una cosa muy extraña, pero que sí que es verdad que se puede hacer de una forma casera y pueden ingerir este tipo de alimentos prácticamente a diario y así de es menos verdad. a más ver cómo vas sintiendo para ti. De menos a más, gracias. Se puede ver gradualmente. Sobre todo la incorporación de alimentos probióticos conviene hacerla muy gradualmente, ¿no? Esto que la gente se emociona con la información que reciben. Me dicen, yo, es que me emociona, o sea, me ha parecido fantástico lo de la kombucha y desde el primer día que me estoy tomando 2 vasos o 3 vasos diarios. Y digo, ¿y qué Claro. tal? Pues la verdad un poco mal. Digo, claro, digo, sí. Digo, no puedes sobrecargar el intestino cuando no tomas nunca alimentos probióticos. Digo, es un montón de información. Son células vivas. Digo, tienes que empezar con muy poquito. Entonces, kombucha, chucrudo, kéfir, siempre hay que empezar por la mínima cantidad. Un par de cucharadas diarias y luego, y si es kéfir, o perdón, si es kombucha o kéfir, y si es chucrut, inclusive la punta de una cucharadita pequeña de café y luego ir subiendo cada 5, cada 10 días, subir un poquito, poquito a poquito, hasta encontrarte que ya te sienta bien. Estupendo, es progresivo de menos a más. Eso es. José, el momento mediana edad, menopausia, sabemos que hay una peri, que significa alrededor, que puede ocurrir, tú me corriges si no, desde bastantes años antes a que desaparezca la regla, y luego Sí. este proceso, quizá de falta de regularidad, hasta que se da la menopausia realmente, que es cuando hay una ausencia de regla total. Y Ujú. aquí están nuestros amigos los estrógenos, que como decía antes, parece que es el más conocido, el que más suena, y vamos a tratar de poner un poquito de luz sobre esto, porque nosotras vamos leyendo y vamos comentando entre nosotras. Ah, claro, porque ya estoy en esta etapa, me encuentro un poco rara, un poco irritable, parece que duermo peor, o me estoy engordando, no todo me sienta bien, a nivel Ujú. anímico parece que tengo cambios y todo esto, y esto yo he leído que es porque los estrógenos me bajan. Ah, vale, pues sí, pues entonces sí, a mí me pasará lo mismo, se ve que esto es por aquí, voy a ver si puedo informarme para tomar alguna cosa o lo que sea. Al Ujú. mismo tiempo que relacionan que se encuentran mal o incluso ese aumento de peso con el hecho de que no eliminan ese estrógeno porque hay un exceso de estrógeno. Y además de los problemas menopáusicos, aquí sumamos a muchas mujeres que tienen miomas uterinos y una serie de temas asociados, ¿no? Entonces se produce como una falta de entendimiento. Entonces ahora en esta etapa tengo menos, pero sin embargo tengo ciertos problemas de salud porque parece que tengo más, o no sé si acumulo más en alguna zona que no se debe y es porque Ujú. no los puedo eliminar, por lo que mi salud se resiente. ¿Cómo No. podemos explicar esto de una forma muy sencilla? Pues mira, prácticamente los estrógenos es la hormona, o sea, el estrógeno, los estrógenos son la hormona más abundante en el cuerpo de una mujer. Además, hay otro factor, ¿vale? Es la hormona más abundante. O sea, el día que se suspende la regla es el día que la mujer se queda sin estrógenos. Pero esto puede pasar incluso casi a los 60 años, que es lo que alguna vez, cada vez menos, pero incluso a los 60 años, ¿no? Que es cuando se va la regla. Irregularidad menstrual, dolores intensos, sangrado abundante, miomas uterinos, quistes ováricos, adenomas mamarios. El día que una mujer está teniendo todos estos desajustes, lo que está pasando es que hay desequilibrio hormonal y que los estrógenos o están en exceso, entonces esto se puede medir, o están en exceso los estrógenos, o la mujer individualmente tiene mayor cantidad de receptores estrogénicos en estas células, en estos órganos que se están enfermando. En las mamas, en el útero, en las trompas, en el tejido adiposo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los estrógenos tienen una Mayor cantidad de función. receptores, perdona que te corto, José, mayor cantidad de receptores significa que como que toman más. Toman un montón más. Pueden tomar hasta 10 veces más estrógeno que en una mujer que no tiene tanto, que tiene lo normal. Entonces, ¿qué hace que hoy en día haya tantos problemas de salud? Que la comida, la ropa sintética, la contaminación medioambiental están haciendo que los receptores se vuelvan resistentes a los estrógenos. Fíjate cómo todo está correlacionado. Entonces, una mujer que o ha tomado muchos antibióticos o tiene muchísimo estrés, o ha hecho poco ejercicio a lo largo de su vida, o tiene una dieta muy alta en carbohidratos, o ha hecho dietas muy crueles
sin alimentos grasos que regulan el sistema hormonal. El huevo regula el sistema hormonal, la mantequilla regula el sistema hormonal. Fíjate cómo es, ¿no? Entonces, es una dieta sin grasas. Yo llevo una dieta sin grasas de toda la vida. Digo, claro, así estás, querida, corazón mío. Es cuando les falla el sistema hormonal. Todo esto hace que las células se vuelvan muy ávidas de los estrógenos. ¿Qué problema da esto? Pues con que haya estrógenos a nivel normal inclusive, va a desarrollar todos los cuadros que he mencionado, desde irregularidad menstrual, sangrado menstrual abundante, síndrome premenstrual en todas sus manifestaciones, neurohormonal, emocional, físico, hinchazón, distensión abdominal, problemas digestivos, ansiedad por azúcares, o sea, todo esto que está provocando, o bien el exceso de estrógenos o el aumento de sus receptores estrogénicos. ¿Qué se llama esto para englobarlo y que las mujeres os vayáis enterando mejor a través de las redes sociales, a través del internet, que a veces puede ser útil? Se llama... Eso es. Se Porque llama... la intoxicación Y que... pasarse de tanta de información, este cuadro se llama dominancia estrogénica. Y ya sucede o bien porque han aumentado los estrógenos, o bien porque si la mujer, aunque no tenga aumento de estrógenos, por ejemplo, en la premenopausia o en la menopausia inclusive, Ana, que Sí. yo encuentro mujeres que tienen los estrógenos a niveles bastante bajos en la menopausia, inclusive, han dejado de sangrar porque ya no es suficiente para esa mujer para producir un sangrado, pero tienen tal cantidad de receptores estrogénicos que es como si tuviesen 10 veces más cantidad de estrógenos. ¿Vale? Sí. El estrógeno cumple una función y es el desarrollo de los órganos que tienen que ver con la gestación, es decir, crecimiento del útero, crecimiento de las mamas, crecimiento del tejido adiposo, ¿no? Porque si hay un embarazo, la leche sale del tejido adiposo, ¿vale? Todo es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Esta es la función de los estrógenos. Sí, como nuestros receptores están como más activos, esto ¿Sí? nosotras no lo sabemos y muchas veces hay conversaciones habituales de, vale, y entonces, ¿cómo voy? O sea, si mi problema es que parece que mi cuerpo está reaccionando de una manera diferente y estoy tratando de comer bien y alimentarme de manera saludable y lo que quiero es verme un poco mejor, muchas decimos verme como me veía antes. Ujú. ¿Cómo vamos a decir incluir más alimentos grasos y más grasas en la dieta en general? Nos resulta como una contradicción. Y sí, es esto. Eso es, eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que al no haber esta información, al no recibir esta información, todas las mujeres que están llegando a la consulta, incluso jóvenes, o en la perimenopausia o con una menopausia, ya están haciendo una dieta libre de grasas y están empezando a tener no solamente más problemas, sino cada vez más complicaciones también. ¿Vale? Entonces, es para regular el sistema hormonal, hay que comer grasas buenas, huevos ecológicos con su yema, ¿no? De 2 a 3 al día. Hay que comer alimentos probióticos, hay que tomar el caldo de huesos, hay que hacer un poco más de ejercicio de resistencia, que ayuda a regular el sistema hormonal. Y desde luego, utilizar reguladores hormonales naturales como la onagra o el Vitex. El Ujú. Vitex agnus, ¿vale? El South gatillo. Estos son reguladores hormonales. Tienen tal inteligencia, estas plantitas y estos aceites naturales, que hacen que el cuerpo de la mujer regule más la fabricación de la progesterona, reduzca la capacidad de los receptores estrogénicos, que están como muy ávidos de estrógeno, perdón, y esto hace que todo se complique más, ¿no? Mm. Entonces, gran parte del problema no son los estrógenos, ¿no? Sino todo lo que hace que los estrógenos tengan más efecto en cada órgano del cuerpo de la mujer. Mm. ¿Apuestas por la Onagra y el Vitex de manera independiente o por los dos? Por los dos juntos, Por los ¿vale? dos juntos. Se Ujú. puede tomar Onagra de 500 miligramos de 2 a 3 veces al día durante unos 6 meses, por ejemplo. Se puede tomar Vitex Agnus de 300 miligramos 1 o 2 veces al día, por ejemplo, durante unos 4 meses, ¿no? Si los desajustes o los desequilibrios o los síntomas persisten, recomiendo siempre visitar a un médico especialista en todos estos temas y hacer un enfoque muy funcional para que no terminen dándote hormonas, ¿no? Que al final te van a dejar sin función hormonal, pero te van a generar otro tipo de problemas, como por ejemplo el aumento de receptores estrogénicos que he dicho Mm. antes.
Te agradezco la respuesta porque lo tenía aquí para preguntártelo, porque también es una gran duda entre las mujeres. Si no me encuentro muy bien, si estoy notando síntomas, si veo unos cambios evidentes en mí, no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces he oído hablar o una amiga ha visitado al médico y le ha hablado de esa terapia sustitutiva. Entonces no sé muy bien cómo hacerlo, pero seguramente voy a tirar por aquí porque parece que es la única opción y no es la única opción. No es la única opción, no es la única. Hay estas otras formas que te acabo de mencionar, ¿no? Y ya he mencionado antes al inicio que algunos especialistas estamos manejando ya el uso de la progesterona bioidéntica a dosis bajitas para regular mucho, para regular en la medida de la posibilidad, junto con todo lo que te acabo de mencionar, estos desequilibrios hormonales. A veces parece que la testosterona no va con nosotras y como que nos coge un poco más de lejos porque lo relacionamos con el tema del hombre, hormona masculina y todo esto, pero Ujú. una pincelada muy cortita de lo fundamental que es para nosotras también tener unos niveles equilibrados de testosterona. Vale, pues primero te hablo de la progesterona otra vez, ¿vale? La progesterona es muchísimo más importante que la testosterona, ¿vale? Las funciones de la progesterona son, por ejemplo, regular el metabolismo de la mujer, ¿no? Entonces, las mujeres que están con tratamiento con progesterona bioidéntica empiezan a regular, por ejemplo, el peso, ¿vale? O sea, si están con demasiado peso, empiezan a regularlo. Si tienen osteoporosis u osteopenia, se ha visto que realmente lo efectivo es la progesterona natural y para nada los estrógenos, que terminan siendo a veces generando más complicaciones, los estrógenos sintéticos. Luego se ha visto que la prevención del Alzheimer, de la pérdida de memoria, tiene más que ver con la deficiencia de progesterona, entonces la progesterona también ayudaría a prevenir esto. La caída de cabello está más bien relacionada con la deficiencia de progesterona. El aumento de sequedad de la piel también está más relacionado con la unión entre la progesterona y los estrógenos, ¿no? Entonces, si no hubiese progesterona, aunque haya un poco de estrógeno, no funciona. Entonces, aumento de arrugas o sequedad en la piel también tiene que ver con esto. O sea, básicamente todo, casi todo tiene que ver con la deficiencia de progesterona, ¿vale? Problemas metabólicos, obesidad, diabetes, el hipotiroidismo, todo tiene que ver con la deficiencia de progesterona. Bien, ¿cuál es el tema? Que si no hay progesterona, la hormona que le va a sustituir es la testosterona. Entonces, de ahí que haya tanta propaganda con la testosterona, pero que en realidad, para mí, en el campo del trabajo, en mi especialidad, en mi profesión, ocupa un segundo lugar, bastante atrás de la progesterona. También la receto en la consulta a dosis muy bajitas, muchísimo más bajas de lo que se está recomendando por ahí, en el campo de la medicina de reparación natural. Necesitáis muchísima menos testosterona que los varones. En verdad, lo que yo he visto, por ejemplo, es que la vitamina D nos ayuda tanto a varones como a mujeres a fabricar suficiente cantidad de testosterona para que funcionemos bien. La vitamina D, fíjate, Ana. Fíjate, fíjate. Me alegro mucho de que hayamos llegado a este punto porque había leído mucho sobre el tema y sonaba muchísimo, con mucha rimbombancia, el tema de la testosterona. Por eso me lo apunté para hablarlo contigo, porque me parece que es interesante. Así que Mm. qué bien que ha salido para que hayamos comprendido todo esto y que se trata más bien de la progesterona que regula un montón de cosas como hemos comentado antes. Bueno, vamos llegando a la fase final y quiero hacerte un par de preguntas sobre problemas que también veo generalizados y es la gran cantidad de proliferación de casos de cáncer de todo tipo, José. Mm. También leyendo sobre el tema y toda la información que se ha publicado en los últimos años, tema genético, una especie de condena, ¿no? Por parte de precisamente de eso, de nuestra propia genética. Y ahora últimamente estoy leyendo sobre temas metabólicos, mitocondrias. Entonces, para la gente que estamos al otro lado y que verdaderamente sí que tenemos interés, pero no una gran formación sobre este tema, y hay mucha historia, ¿no? Porque son palabras que suenan muy grandes y no le estamos entendiendo como lo que es, ¿no? Sino como un proceso de sanación, de reparación del cuerpo, donde generalmente hay un proceso inflamatorio importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una enfermedad de qué tipo? Creo que este tema nos va a dar para reunirnos seguramente otro día. Otra, te lo iba a proponer justo. Pero por resumir, básicamente el aumento del cáncer se debe, desde esta perspectiva y desde todo lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, Ana, se debe, de todo lo que he mencionado, te voy a decir cuáles son los factores que están relacionados con el aumento de los distintos tipos de cáncer ginecológicos, por ejemplo, de mama, de matriz,
serían, que son bastante frecuentes además, Mm. ¿vale? Pues mira, el desequilibrio de la microbiota afecta totalmente o es un factor fundamental a la hora de hablar del cáncer de útero, ¿vale? Lo primero que se encuentra en una mujer con cáncer de útero, del cuello del útero principalmente, es un daño en su microbiota vaginal. Entonces es fundamental la vagina, el intestino de esa mujer, que es de donde va a coger bacterias la vagina para estar sana. La microbiota tiene que estar muy sana, muy consistente, para que haya una prevención del cáncer de útero, por ejemplo. En relación al cáncer de mama, es importante tener muy claro que la mayoría de los cánceres de mama son estrógeno dependientes, ¿vale? Es decir, que crecen con estrógeno. Entonces, ¿cuál es la manera? Pues es prácticamente todo lo que hemos mencionado en esta reunión que estamos teniendo tú y yo para informar a la gente, es que sepáis que en general la mayoría de los cánceres son estrógeno dependientes. Y cuando no son estrógeno dependientes, pueden tener otro tipo de estimulantes. ¿Cuál, por ejemplo, José? Que aparte de los estrógenos y de los receptores estrogénicos, ¿qué otra cosa estimula el crecimiento de las células tumorales? El azúcar, ¿no? Eso es cuando yo lo digo en la consulta, me dicen siempre mis pacientes, yo no tomo azúcar, ¿no? Se alegran porque no toman azúcar, es verdad. Les digo, te tengo que contar dónde está el azúcar oculto. El azúcar está oculto en todos los carbohidratos, ¿no? Entonces esto ya me lo entiende más la gente. Entonces un tratamiento también tendría que ver con que, ya lo hemos mencionado, con una dieta muy alta en carbohidratos y por supuesto muy baja en grasas, otra vez, ¿vale? Entonces no es que hay que comer demasiada grasa, no conozco a nadie, ¿no? Aún yo diciendo esto, no conozco a nadie que esté todo el día comiendo grasas. Y es por lo siguiente, los carbohidratos siempre te van a generar una sensación de hambre continua, vas a tener una sensación de vacío que no se llena jamás, ¿vale? Este es el tema de los carbohidratos. Y en cambio con la alimentación grasa, pues no hay nadie que se pueda tomar 7 sardinas, por ejemplo. No conozco a nadie que se tome 7 sardinas. Yo con 3 estoy ya lleno. O si te pones un pedacito de un fuet, por ejemplo, de un fuet de oca ecológico, donde la oca ha sido tratada como debería ser, tal. Fuet de oca, vale, pues un fuet, ¿no? Un fuet, que es hígado graso, básicamente. No te vas a poder tomar medio kilo de fuet. O sea, no te vas a poder. Pero sin embargo, si te ponen carbohidratos, ¿no? Las típicas dietas de carbohidratos, por ejemplo, te puedes tomar un plato de pasta y aún así, al terminar, te podrías tomar el postre también, que va a ser más carbohidrato. O sea, te queda un vacío y es porque no hay una reposición hormonal. Entonces, ¿de qué se alimentan las células cancerígenas, además de los desajustes hormonales? Pues se alimentan de azúcar. Creo que muy claro y que he recibido por parte de toda la gente que no lo sabe y está sorprendiéndose mucho con este mensaje porque lo oye por primera vez, como para la gente que sí que lo ha oído y bueno, lo ha escuchado ahí de fondo, pero es importante que tengamos presente este mensaje y sobre todo lo que hacemos con el mensaje, que es lo que al final cambia el ritmo de nuestra salud y de nuestra vida, claro que sí. Y una última pregunta, José, el tema de la cetosis para pacientes que están pasando por este tema de cáncer, porque vamos a explicar de una forma muy simple qué es lo que es y por qué también las pacientes que están atravesando este tipo de proceso muy inflamatorio para el cuerpo, también está bien o no entrar en cetosis. Por ejemplo, hay pacientes que están haciendo su tratamiento recomendado, están atravesando, a lo mejor están haciéndose su proceso de quimio y todo esto, están informándose, están tratando de comer mejor y en el comer mejor y alimentarse bien y tratar de hacer un proceso, además de con la medicación, de desinflamación también a través de la alimentación, procuran el buen descanso y todo esto, intentan dejar unos espacios sin ingerir comida como también para que eso ayude de alguna manera a que el propio sistema defensivo del cuerpo pueda, digamos, empujar en favor de la desinflamación para que lleguen a un estado de salud lo más pronto posible. Por ejemplo, una mujer con un cáncer de mama, por Por ejemplo, que ejemplo, por ejemplo, sí. ha sido operada, que le han propuesto hacerle una quimioterapia porque han visto que es un tumor más agresivo o que ha invadido ganglios, por ejemplo, ¿no? Además le han dicho, es un tumor estrógeno dependiente, ¿no? Entonces le dan un medicamento, ¿no? Que es un antihormonal, un antiestrógeno, precisa. Mira, fíjate cómo en el cáncer de mama se puede evidenciar que el problema está relacionado con los estrógenos, que le dan un medicamento que es antiestrógeno. Fíjate, ¿no? Cuando podríamos lograr esto con todas las recomendaciones que he ido mencionando a lo largo de la charla. Entonces, de la entrevista. Entonces, fíjate que además de
una medida antihormonal, antiestrogénica, ¿no? Sería súper importante regular el metabolismo de la persona para que el tumor deje de alimentarse. Entonces, reducir los carbohidratos le ayudaría a bajar todos los niveles de azúcar que sobran, ¿no? Y todo el azúcar que sobra, pues la persona va a tener que quemar su tejido graso, sus grasas, para generar energía celular. Esto es cetosis. Y desde luego va a beneficiar a que la persona se recupere mucho más rápidamente. Es decir, fundamental quitar la gran cantidad de carbohidratos en cualquier proceso. Es desarreglos hormonales, la premenopausia, la menopausia. Si han diagnosticado un cáncer, ¿no? Sigue teniendo la misma función y es reducir la gran cantidad de azúcar de la dieta, ¿no? Entonces esto es fundamental, básicamente. Esto es lo que es una cetosis. ¿Y en qué va a beneficiar? Pues que le va a dejar de dar de comer al tumor y va a ayudar a que gradualmente vaya muriéndose de hambre, ¿no? Es decir, desapareciendo gradualmente. ¿Hay alguna idea, alguna aportación sobre algo que quieras incidir o que no hayamos hablado que te parece un mensaje interesante de remarcar antes de que cerremos? Sí, para mí es fundamental, uno, que comprendáis que en verdad la mayoría de las enfermedades está relacionada siempre con alguna situación personal. En la consulta yo nunca recibo a un paciente solo para verle las analíticas, solo para decirle qué cambios que tiene que hacer en la alimentación o solo para decirle qué suplementos tiene que tomar para mejorar su salud, sino también para indagar en las causas que han propiciado todos estos desajustes. Mujeres con desequilibrios hormonales pues tienen historias personales que tienen que ver, ¿no? con un desequilibrio en la relación de género, por ejemplo, puede ser, ¿no? O sea, o puede ser el sentirse no suficiente como mujer, el querer hacer muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo son las cosas, aumentan sus receptores estrogénicos, porque quiere hacer más, quiere ser más como mujer, quiere destacar muchísimo más, o quiere que la vean y digan qué increíble es esta mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la cantidad de receptores estrogénicos, Claro. ¿vale? Por supuesto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues ver la salud como un tema integral, de una forma más integral, mirar adentro lo que está pasando, hacer los cambios también desde esta conciencia, ¿no? Que sería, me voy a amar, me voy a escuchar, me voy a mirar más adentro, voy a cuidar más mi alimentación, voy a indagar más sobre las causas de mi enfermedad, hasta estar segura de lo que me está pasando, para tener seguridad en lo que tengo que hacer. Entonces, esto creo que es fundamental para que cualquier mujer, para que cualquier persona haga un enfoque adecuado de su salud. Claro, gracias por este mensaje. Es cierto que somos un todo y que poco a poco vamos entendiendo que cuando aparece un síntoma, lo que nosotros llamamos un problema, es un intento de solución por nuestro cuerpo, porque nuestra naturaleza es sabia y a la medida que nos vamos informando y a través de las conversaciones contigo lo vamos entendiendo cada vez mejor y que desde ese intento de ayudarnos y equilibrar en la medida de lo posible nuestro sistema, porque somos un todo, es que aparecen las cosas y poder mirarlas con este enfoque y haciendo esta reparación natural que tú propones. Me parece que podemos ser muy respetuosos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y mantenernos en ese estado de salud o lo más cerca posible de todo eso. Osen, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, por contestar a todo, por prestarte. Muchísimas gracias por aclararnos tantos temas tan importantes y amenazo con volver, así que espero que sea hasta pronto. Muy bien, un placer servir, Ana, con mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Un gusto, un placer.